Bienvenidos y bienvenidas a compartir conmigo temas y debates del derecho constitucional contemporáneo. Mi nombre es Adrián Ceballos, soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario e investigador de temas constitucionales. El tema que hoy nos encuentra tiene que ver con el concepto de constitución. Para desarrollar este tema general, vamos a apelar a ciertos conceptos como el concepto racional normativo, como el concepto histórico tradicional y el concepto sociológico, entre otros conceptos. Y finalmente, con el concepto de constitución que nos comparte el artículo 4 de la Constitución de 1991. El concepto racional normativo. Para el concepto racional normativo, Manuel García Pelayo nos dice, comparte, que es un complejo normativo que se ha establecido de una manera total, sistemática y de forma exhaustiva y que ahí se establecen las funciones fundamentales del Estado. Ahí se regulan las relaciones entre la institucionalidad, entre las autoridades, entre los órganos del Estado, se establecen y se adjudican competencias, esas reglas secundarias de las que nos hablaba Hart, y las relaciones que se tejen entre ellas. A eso se denomina las relaciones como sistema político. Es pues sistema de normas que procuran el orden y la estabilidad social. El orden y la estabilidad social. En este concepto encontramos varias características que son importantes abordarlas una a una. La Constitución aquí es el resultado de la razón del pueblo. La Constitución aquí no es producto de una evolución, la Constitución no es producto del presente, ni tampoco la Constitución aspira a realizar unas metas, unas finalidades. No, la Constitución aquí es la razón del pueblo que en un momento dado, bajo unas circunstancias específicas, el pueblo ha determinado que se quiere organizar, que se quiere someter a una constitución. Por lo tanto, una vez que el pueblo ha determinado, esa constitución es una entidad objetiva, es una entidad racional objetiva y se presenta en distintas formas, como por ejemplo en forma de norma, en forma al estilo kelseniano, de reglas al estilo de Hart, se presenta en forma de principios al estilo de Dworkin y se presenta en forma de valores, de ese catálogo axiológico fundamental de una sociedad. Entonces, una entidad objetiva que tiene vida en un mundo sociológico y que tiene varias formas que la representan. Se afirma la inmutabilidad de la Constitución. Desde este concepto se defiende la idea de que la Constitución debe permanecer estable, debe permanecer de forma más radical, pétrea, porque eso es lo que brinda seguridad, eso es lo que brinda confianza de los administrados frente a la dinámica misma del Estado. La Constitución debe ser estable porque se necesita dar seguridad y confianza. De otro modo, si la Constitución muta constantemente, se genera una incertidumbre de conformidad con la aplicación de la Constitución, que tal vez se va a dar de formas distintas, que se va a dar de formas diferentes, tal vez contradictorias. Para evitar eso, la Constitución debe permanecer estable. Pero el riesgo de considerar este concepto como algo absoluto es que la Constitución, si se mantiene de esa forma, pues va a quedar en algún momento obsoleta por no corresponder con la realidad. Va a quedar obsoleta porque ya se ha divorciado de esos procesos sociales naturales. Y si es así, pues esa Constitución debe ser abandonada para acoger un nuevo estatuto. Eso es lo que le pasó a la Constitución de 1886.
La Constitución es una norma en general que es predeterminada. La Constitución ha sido creada por el pueblo en ejercicio de su soberanía, de ese poder constituyente originario. Y ese poder constituyente es el que la ha determinado, es el que la ha creado. Ese poder constituyente es el que la ha elaborado. Y a la vez la Constitución es predeterminadora de todo el ordenamiento jurídico, de toda la institucionalidad en general. Porque nada puede permanecer vigente, nada puede tener validez, nada puede tener legitimidad constitucional si la Constitución no lo autoriza, si la Constitución no lo permite. Y aquí la Constitución elimina todo sesgo particular, singular, histórico. La Constitución es un cuerpo general, abstracto, indeterminado, que utiliza ese mismo lenguaje con esas mismas cualidades, un lenguaje abstracto, indeterminado, que por sí mismo no dirá absolutamente nada y que por lo tanto tiene que apelarse a los significados, a buscar ese contenido en la jurisprudencia de quien tiene la facultad de garantizarla, de defenderla, de defender esa integridad. Es, por tanto, una totalidad que absorbe las particularidades. Estamos en el mundo de lo general, que absorbe toda particularidad y cobija toda realidad por esa misma generalidad. Se habla de una despersonalización de la soberanía igualmente, y esa despersonalización de la soberanía tiene que ver con un momento preciso, y ese momento preciso es cuando el poder constituyente, el pueblo, crea la Constitución. Una vez que la crea, la instituye, la constituye, de ahí Constitución, la soberanía, ese poder, de forma ficticia, diremos, se extrae de allá, de cada una de esas personas que conforman ese pueblo y se traslada a la Constitución. Se va a trasladar y se va a depositar aquí. Esa despersonalización de la soberanía quiere decir que sale de allá del pueblo, que el pueblo es depositario en principio, según este concepto de la soberanía, pero que una vez que se constituye, se crea la Constitución, esa soberanía pasa y se traslada a este cuerpo. Por eso este cuerpo es supremo. Este concepto también aborda un criterio importante, que es el criterio de validez. Y nada puede tener vida sociológica, nada puede tener validez si la Constitución no lo autoriza. Y eso, ese control que se hace a esas demás normas, a esas interpretaciones, brinda seguridad jurídica. Todos estamos seguros de que la Constitución es válida y todo el ordenamiento es válido porque la Constitución lo ha determinado y la Constitución se ha determinado de esa manera legítima, válidamente y es eficaz porque el pueblo, el poder constituyente, así también lo precisó en un momento histórico. Vamos con el segundo concepto y ahí empatamos el concepto histórico tradicional. La Constitución aquí, dice Manuel García Pelayo, es la historificación de todos los pensamientos del hombre, dice él, diremos de forma más incluyente de la persona, del ser humano, de su cultura, de sus valores, de sus principios. La historia excluye, por lo tanto, cualquier consideración generalizadora. Estamos en el mundo de lo individual, de lo singular, de lo original. Estamos en el mundo de lo específico. Aquí ya vemos, notamos unas diferencias sustanciales, fundamentales con el concepto anterior. Dos vertientes al respecto. La Constitución como una situación puramente histórica y rebelde a la razón, la historia en confrontación con la razón, y el concepto será desarrollado
como una herencia vinculada que nos ha sido legada por nuestros antepasados y que debemos asimismo dejarla a nuestras generaciones, a las generaciones futuras. La Constitución aquí es producto real, verdadero, de la historia misma de una sociedad. Y es obligación y deber recibirla y trasladarla a las generaciones futuras. Y desde la segunda vertiente, la razón, dice, es capaz de moldear la historia en cierta medida, pero no de determinarla. A pesar de ser un concepto un poco más moderado, sigue manteniendo la prevalencia de la historia sobre la razón. Y desde este segundo concepto que pertenece a esa vertiente, dice que la razón es capaz, indudablemente, de plasmar la materia existente, pero no de crearla. Esa materia se crea únicamente a través de los procesos históricos, a través de esa evolución de la sociedad. Y encontramos unas características también que vamos a definirlas de conformidad con esas características y haciendo un paralelo con esas características que nos daba el concepto racional normativo. En el concepto racional normativo se decía que la Constitución es producto de la razón. Aquí, en este concepto, se niega absolutamente de que la Constitución sea producto de la razón. La Constitución es producto, y vale reiterar, de todos esos procesos históricos, de esos hechos sociales que hacen parte de la historia de una sociedad. Es una entidad subjetiva, al contrario de la consideración del concepto racional que nos decía que la Constitución es una entidad objetiva. Aquí la Constitución es una entidad subjetiva, hace parte de la subjetividad misma, está en el interior de la persona que conforma ese conglomerado social, hace parte de la conciencia social. La Constitución, en el concepto racional normativo, recuerden, no es proclive al cambio, no es proclive a actualizarse. Aquí la Constitución muta, cambia de conformidad con la evolución de la sociedad. De tal manera que cambia la sociedad, cambiará la Constitución. Es el resultado así de un proceso lento de transformación histórica de la sociedad. Y la Constitución se crea a través de formas concretas, a través de esos comportamientos específicos de la sociedad. No cabe hablar, como sí se hablaba en el concepto racional normativo, de la despersonalización de la soberanía. Aquí la Constitución no se despersonaliza, esa soberanía, perdón, no se despersonaliza de sus depositarios, que son ese conjunto de personas que conforman ese pueblo. Se sigue manteniendo la soberanía en el pueblo. Porque el pueblo es constitución en cuanto a las subjetividades que se tejen. Está más ligada entonces al criterio de legitimidad que al criterio de validez que hablaba el concepto racional normativo. Aquí lo que importa es la legitimidad que tiene la Constitución, es decir, ese proceso de interiorización que hacen las personas de esa norma fundamental. La aceptan como suya y se van a comportar de esa manera porque creen que se deben comportar y eso es lo correcto. Y eso, si la Constitución va a la par, si hace parte de la conciencia social, es inherente, esencial, innata a esa sociedad, pues va a generar seguridad jurídica. Vamos con el tercer concepto, que es el concepto sociológico. Sismondi nos dice que la Constitución es una concepción científica, actividad mental, que de manera más o menos intensa y extensa, dice él, relativiza tanto la política, el derecho y la cultura a situaciones sociales concretas. Ojo, relativiza el derecho, relativiza la política y la cultura a situaciones concretas, a situaciones particulares. Repito, estamos en el mundo de lo individual, estamos en el mundo de lo singular. La Constitución se concibe así como la manera de existir de una sociedad, de un pueblo, de una nación. Así pues, dice,
No podría haber ningún Estado sin constitución, sin algún modo de existir. Este autor trata de conciliar ese concepto racional normativo con el concepto sociológico de la siguiente manera. Una constitución, dice, cuando es racional y conforme a los verdaderos descubrimientos de la ciencia social, debe garantizar lo que existe. Debe garantizar lo que existe, pero al mismo tiempo debe preparar los medios de reformarse hasta llegar a ser lo que debe. Debe garantizar lo que existe, pero al mismo tiempo debe preparar los medios hasta llegar a ser lo que debe. Siguiendo los parámetros anteriores, aquí se comparten esas características de este concepto sociológico y también va a diferenciarse de esas características del concepto racional normativo y el concepto histórico tradicional. La Constitución aquí es lo que es la sociedad. No es un conjunto racional, no es producto de la historia, sino es el ser de la sociedad de este momento. La Constitución es lo que es la sociedad en este momento. No hablamos entonces de un conjunto abstracto, de un conjunto por allá complejo, no hablamos de unos procesos históricos, sino que aquí, desde este concepto sociológico, la Constitución es el ser de la sociedad en este momento. Es una entidad totalmente objetiva. Es una entidad científica porque hace parte de esto que experimentamos, que conocemos, que vivimos en un momento determinado. La Constitución muta, por supuesto, de conformidad con lo que es la Constitución. La Constitución muta de conformidad con lo que es la sociedad, perdón. Es una forma de ser y no de deber ser. La Constitución es lo que es en este momento. La Constitución es lo que la sociedad dice ser en ese momento. No un deber ser, no a donde quiero llegar, no una constitución aspiracional en los términos de Mauricio García Villegas. No, la Constitución es lo que es en este momento y así debe operar. Por lo tanto, es producto de las estructuras del presente, es producto de esas relaciones del presente, de esa forma de organización del presente. Y tampoco, y aquí hay una diferencia con el concepto racional, tampoco hay una despersonalización de la soberanía porque la soberanía sigue depositada en el pueblo que conforma esa sociedad. Es la expresión, diremos, de una estructura social. Y el criterio aquí importante es la eficacia. La Constitución está ahí para afectar, la Constitución está ahí para impactar, para incidir esa realidad. Y también, de esa manera, va a defender la seguridad jurídica. Aquí la seguridad jurídica va a ser una característica que cada uno de estos conceptos va a defender y va a asumir como propio. Otros conceptos de constitución. Rudolf Menz dice que la Constitución es un orden jurídico de un Estado que se diferencia del resto de normas, que se diferencia del resto de parámetros por el carácter político de su objeto. Entonces la Constitución es una norma y que tiene una cualidad, un atributo político. La Constitución es la ley individual de una única realidad vital concreta. También este concepto de Menz se va a diferenciar de ese concepto racional normativo que decía que la Constitución es una norma abstracta, general, indeterminada. Dice que es una ley individual de una única realidad vital y concreta. Vemos y nos damos cuenta ahí que ese concepto más estaría apegado al concepto sociológico. Carl Schmitt reduce la Constitución a unas decisiones fundamentales. El derecho tiene su raíz en la voluntad del pueblo. Es decisión y no norma.
Ojo, la Constitución es una decisión del pueblo, no es una norma. Bueno, eso posteriormente lo va a moderar también. Un concepto netamente político. Heller nos dice que la Constitución es una totalidad en la que se reúnen, esto es muy importante, en relación dialéctica lo estático y lo dinámico, la normalidad y la normatividad. Es un concepto que integrará seguramente ese concepto histórico tradicional, ¿sí? Y el concepto sociológico y a la vez el concepto racional normativo, cuando nos habla de norma, cuando nos habla de lo dinámico, pues está haciendo referencia a esos procesos sociales que se dan en un momento determinado. Nos habla también ese concepto de la historia. Schindler nos va a decir que la Constitución está directamente vinculada al problema de la organización y del ejercicio de la soberanía, entendida por tal afirmación suprema del poder estatal en la vida social. La Constitución como ejercicio de la soberanía, el poder constituyente, recuerden, entendido por tal la afirmación suprema del poder estatal en la vida social. Vincula poder constituyente, pueblo, Estado y vida social. Un concepto también que va a ser muy aceptado. Bourdieu nos dice que la Constitución es un acto determinador de la idea de derecho, al mismo tiempo que regla de organización en el ejercicio de las funciones estatales. Un concepto normativo más referido a la organización de ese poder constituyente derivado y constituido. Y Haberle, este autor, y es un concepto que particularmente me gusta, nos dice que la Constitución no es un texto jurídico o una obra normativa solamente, no niega que lo sea, pero no solamente, no de forma excluyente, sino también dice que es la expresión de una situación cultural, instrumento de autorrepresentación del pueblo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas, fundamento de los anhelos de la sociedad. Y finalmente compartimos el concepto de constitución que está en el artículo 4 de nuestra Carta Política. Y el artículo 4 nos dice, y siempre lo recalco porque es muy importante, la Constitución es norma de normas, es un concepto totalmente, si queremos arriesgarnos a decir, ligado al concepto racional normativo. Es una norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley y otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. El criterio de validez, el criterio de supremacía está aquí. Pero este concepto, ojo, no va a ser interpretado de esa manera literal, ¿no? Aquí tenemos que acudir a una interpretación sistemática de todo este conjunto normativo para decir que la Constitución al final va a poseer otros elementos que no son solamente normativos. Y esta Constitución va a ser garantizada, va a ser defendida por la Corte Constitucional a la que se le confía, según el artículo 241, la guarda de la integridad y la supremacía constitucional. Y concluyendo, diremos que la Constitución colombiana de 1991 no debe ser entendida solamente como este cuerpo, pues hay otras normas que hacen parte de este cuerpo, pero además debe ser entendida desde el punto de vista de la moral de la sociedad, ¿sí? De esa sustancia, de ese espíritu social,
debe ser entendida como una norma y en función del derecho, debe ser entendida como un asunto también de carácter político, una cuestión política, porque se debaten temas constitucionales y es el poder de la Constitución, y debe ser entendida también en relación con la sociedad y la cultura. Todos esos elementos materiales conforman la Constitución colombiana. Muchas gracias por haber compartido conmigo este tema y nos vemos en otra oportunidad. Pueden seguirme en mi canal de YouTube como Profesor Ceballos o en mi blog también Profesor Ceballos, donde les comparto distintos y variados temas que les pueden ser de su interés. Muchas gracias.